Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Vamos a entrar ahora de lleno a parte por parte. Al principio es así, tuve que dar una introducción de la introducción anteriormente y ahora entramos de lleno a la lección. Dios, el versículo de memoria, dice: el que oprime al pobre afrenta. Afrenta significa humilla, desprecia, insulta a su hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre, ¿qué hace? Honra a Dios. No nos quedemos en el versículo. A veces estamos en la escuela sabática y comenzamos a darle al versículo. El versículo se va a desarrollar mayormente durante todo el recorrido de la lección. Entonces presenta aquí en la introducción a alguien que, como dice aquí, pues, alguna vez te esforzaste por crear algo, quizás una obra de arte o artesanía, una comida, solo para que la persona a quien se lo entregaste lo rompiera y lo rechazara. Si es así, quizás hayas tenido una pequeña vislumbre de lo que Dios experimentó cuando creó este mundo y los seres humanos, solo para ver que lo que creó fue destruido por el pecado, como una pequeña ilustración. La Biblia dice que el mundo fue creado con mucho cuidado y que era bueno en gran manera. Sorprendentemente, nuestro mundo sigue siendo algo que Dios ama, pese a los milenios de pecado, violencia, injusticia, rebelión absoluta. Lo más notable es que cuando Dios puso en marcha su plan de redimir y recrear el mundo, nos dio roles que desempeñar, a pesar de este mundo caído. Una vislumbre de la creación, la parte del domingo 30 de junio. Bueno, dice ver a Dios en todo. Y por eso el versículo Hechos 17:38. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Todo lo que ocurre en nuestra vida, lo reconozcamos o no, en Él vivimos. La vida viene de Él. En Él que somos. Y en Él nos movemos. Tres conceptos maravillosos que no da tiempo de ampliarlo. Con todo, Dios no creó a distancia, estuvo íntimamente comprometido, en especial a la hora de crear el hombre. O sea, la vida existe, es por Dios, la de las plantas, los animales, todo eso. Y como dice aquí, la historia de la creación de los primeros seres humanos, Génesis 1, 26 a 31, ¿qué cosas importantes nos dice este relato acerca de Dios? ¿Qué cosas importantes nos muestran acerca de las personas? Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Enseñoré el hombre de los peces, varón y hembra los creó, fructificar. Ese fue el objetivo de Dios. Se ha dicho a menudo que podemos aprender mucho de Dios si pasamos tiempo en la naturaleza. Pero es interesante que en esta vislumbre, como dice aquí, de la creación, ese Dios que lo creó todo y que lo sabe todo, podamos ver aspectos de su carácter. Dios es amor. Vamos a observar, que pasemos tiempo en la naturaleza, pero que veamos el amor de Dios reflejado en la naturaleza. Dios es un Dios de orden y vamos a encontrar orden en toda la naturaleza. Dios es un Dios de relaciones y vamos a encontrar relaciones que tienen que establecerse en la familia, fuera de la familia, cómo las mismas especies se relacionan. Darwin decía, este biólogo, él planteaba que originalmente las especies que subsistieron fue producto, ¿verdad?, de las más aptas, igual que decía la mar, las que realmente era capaz hasta de devorar otra especie para ella subsistir, las más alimentadas. Hoy se ha descubierto, ¿verdad?, que el progreso de esas especies, de cualquiera de las especies, se logró fue por la cooperación que existen entre ellas. Las especies son capaces en el campo vegetal de compartir genes, en el campo de la bacteria de compartir genes para subsistir en un medio adverso. Se unen, que hay relaciones micro, macro, desde una planta hasta en los seres humanos. Bueno, si es un Dios que quiere armonía, relaciones en la naturaleza, en las relaciones con los seres humanos. Ese fue el propósito de Dios. Nada es aislado, nada es holístico, es integral. Una vislumbre de la creación. Luego, el día lunes 1 de julio, un mundo completo. Después que observamos la naturaleza y tenemos en cuenta cómo es Dios, su carácter manifestado en toda su obra, ahora Dios hace una evaluación, como dice aquí,
de agrado. Al principio es fácil sentir nostalgia por el Edén. Hay algo en las breves descripciones del jardín que Dios creó como el hogar de Adán y Eva, que despierta, dice aquí, como un dejo, que un placer de anhelo de nuestro corazón. Quizás no entendamos cómo funciona el mundo así, pero sentimos que nos gustaría experimentarlo. ¿Cuánto si uno estuviera en el Edén? Dice uno, ¿verdad? Parece que la sensación de satisfacción, plenitud, también era algo que Dios sentía, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era ¿qué? Bueno en gran manera. Dios hizo algo que era hermoso y funcionaba. Dice Génesis 1. ¿Qué crees que significa las repetidas declaraciones? Vio Dios que era buena. Después de la caída, la Biblia escrita 2500 años después describe un mundo natural hermoso. ¿Dónde está eso? El Job 38:41, Salmo 148. Jesús también extrajo del mundo natural ejemplos de bondad y el cuidado de Dios para celebrar con asombro nuestra confianza en Dios y el aprecio de los regalos sencillos que nos rodean. Mateo 6:26, 28 al 30. Si abrimos los ojos y observamos las maravillas de la creación, podemos ver que efectivamente somos los destinatarios de los maravillosos regalos de nuestro Creador. Como adventistas del séptimo día, que celebramos la creación y esperamos la venida del reino de Dios, deberíamos darnos cuenta de las bellezas, las alegrías y la bondad que vemos y experimentamos en el mundo. Son vislumbres de lo que una vez fue nuestro mundo y lo que será una vez más. Aún en medio de todo esto, ese mundo que salió de las manos de Dios, ese mundo que se ve el carácter de Dios, ese mundo que Dios lo hizo interrelacionado, ese mundo Dios mismo Dios, esto es maravilloso. Y después de la caída, Moisés cuando escribe este Génesis, nos hace observar, y Jesús también nos hizo reflejar: miren la naturaleza, miren las aves del cielo, miren las flores. O sea, todavía hay vislumbre de lo que fue ese Edén al principio en esta tierra, a pesar del pecado, a pesar de los insectos, los hongos, todos los animales que pueden tener la naturaleza, y de la naturaleza pecaminosa nuestra. El mundo todavía sigue dando reflejitos de lo que fue esa vida edénica. Es interesante en esta parte, nosotros como adventistas, que tenemos como monumento de la creación el Santo Sábado, recordar lo siguiente. Sábado, monumento de la creación, dice, leo del Espíritu de Profecía, yo le doy la cita. Además de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre, siguiendo el ejemplo del Creador. El hombre había de reposar durante este sagrado día, para que mientras contemplaba los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que mientras mirara la evidencia, la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia el Creador. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Necesitaba el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él. Pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. ¿Va a traer que hay Profeta, página 28 y 29. Y puesto que el sábado es un monumento recordativo de la obra de la creación, es una señal del amor y del poder de Cristo. El sábado dirige nuestros pensamientos a la naturaleza. ¿A qué dirige los pensamientos del sábado? A la naturaleza. Y nos pone en comunión con el Creador. ¿Será verdad que lo estamos haciendo? En el canto de las aves, el murmullo de los árboles, la música del mar, podemos oír todavía esa voz que habló con Adán en el Edén, el frescor del día. Y mientras contemplamos su poder en la naturaleza, hallamos consuelo, porque la palabra que creó todas las cosas es la que infunde vida al alma. Deseo de toda la gente, página 240. El libro de Educación, capítulo 29, el sábado dice: el sábado es una señal del poder creador y redentor. Señala a Dios como fuente de vida y conocimiento. Recuerda al hombre la gloria primitiva y así da testimonio del propósito de Dios de volverlo a crear a su imagen. De volvernos a crear a su imagen. El sábado y la familia fueron instituidos en el Edén. Y en el propósito de Dios están indisolublemente unidos. En este día, más que en cualquier otro. Oiga, en este día, más que en cualquier otro. Hoy, cuando usted está estudiando la lección, la está repasando ya con los hermanos, nos es posible vivir la vida del Edén. Hoy sábado es posible vivir la vida del Edén. Cuando se está explicando esta lección en sábado. Era el plan de Dios que los miembros de la familia se asociaran en el trabajo y en el estudio, en el culto y la recreación.
El padre como sacerdote de su casa y la madre como maestro y compañero de sus hijos. Pero los resultados del pecado, al modificar las condiciones de la vida, han impedido en extenso grado esta asociación. Con frecuencia ocurre que el padre apenas ve el rostro de sus hijos durante la semana. Se encuentra casi totalmente privado de la oportunidad de ser compañero de ellos e instruirlos. El padre no tiene tiempo, vive en la calle trabajando y trabajando. Pero el amor de Dios ha puesto un límite a las exigencias del trabajo. En su día sábado reserva a la familia la oportunidad de tener comunión con Él, con la naturaleza, que es la que se olvida y es la que hemos olvidado, y con su prójimo. Comunión con Él, con la naturaleza y con ¿qué? Con su prójimo. Puesto que el sábado es una institución recordativa del poder creador, es entre todos los días aquel en que deberíamos familiarizarnos especialmente deberíamos familiarizarnos con ¿qué? No con juntas de iglesia, no con prácticas de clubes, no con actividades allí de organización dentro de la iglesia. No, aquí dice familiarizarnos especialmente con Dios por medio de sus obras. En la mente de los niños, el solo pensamiento del sábado debería estar ligado al de la belleza, al de la hermosura de la naturaleza. Tu hijo, mis hijos, tus hijos que están pequeños, cuando viene el sábado, ¿qué se recuerdan? Como dice, en la mente de los niños, el solo pensamiento del sábado debería estar ligado al de la belleza de la naturaleza. ¿Lo está haciendo usted, hermano? ¿Lo estoy haciendo yo? Está hablando el Espíritu Santo en el libro de Educación, capítulo 29, el sábado. ¿Cómo guardaremos el sábado? Coño, testimonios, tomo 1. ¿Cómo celebraremos el sábado? Dios es misericordioso, sus requisitos son razonables, de acuerdo con la bondad y la benevolencia de su carácter. El objeto del sábado era que toda la humanidad pudiera ser beneficiada. El hombre no fue hecho para adaptarse al sábado, porque el sábado se hizo después de la creación del hombre para satisfacer sus necesidades. Después de que Dios hizo el mundo, en 6 días descansó, santificó y bendijo el día en que descansó de toda su obra que había creado y hecho. Apartó ese día especial para que el hombre descansara de su labor, para que al mirar la tierra debajo y los cielos arriba, pudiera reflejar a Dios. Que Dios hizo todo esto en 6 días y descansó el séptimo día. Y que como debería haber las pruebas tangibles de la infinita sabiduría de Dios, su corazón podría estar lleno de amor y reverencia hacia su Hacedor. Para mantener el santo sábado no es necesario que nos encerremos en muros, oigan, alejándonos de las hermosas escenas de la naturaleza y del aire libre y estimulante del cielo. En ningún caso debemos permitir que las cargas y las transacciones comerciales desvíen nuestra mente sobre el sábado del Señor, que Él ha santificado. No debemos permitir que nuestra mente se detenga incluso en las cosas de carácter mundano. Pero la mente no puede ser refrescada, oiga, animada y elevada al estar confinada casi todas las horas del sábado de reposo dentro de las paredes, escuchando sermones largos y oraciones tediosas y formales. Así no es el sábado. El sábado del Señor se usa mal si se celebra así. El sábado del Señor se usa ¿qué? Mal si se celebra así, El objeto para el cual fue instituido no se alcanza. El sábado encerró en 4 paredes, ¿verdad? Oyendo sermones largos, oraciones tediosas, reuniones y reuniones. Bueno, está diciendo el Espíritu de Profecía. Si todavía creemos en el Espíritu de Profecía, que debe ser así. El sábado se hizo para el hombre, para que sea una bendición, para él apartar de su mente del trabajo secular, para contemplar la bondad y la gloria de Dios. Es necesario que el pueblo de Dios se reúna para hablar de Él, para intercambiar pensamientos, ideas. Pero estas estaciones, incluso en el día de reposo, no deben ser tediosas por su duración y falta de interés. Durante una parte del día, todos deben tener la oportunidad de estar al aire libre, el sábado. ¿Cómo pueden los niños recibir un conocimiento más correcto de Dios y sus mentes se impresionan mejor que pasar una parte de su tiempo al aire libre? No jugando, sino en compañía de sus padres. Dejen que sus jóvenes mentes se asocien con Dios en el hermoso paisaje de la naturaleza, el sábado. Llámesele la atención hacia las manifestaciones de su amor por el hombre en sus obras creadas, y esos niños se sentirán atraídos e interesados. No estarán en peligro de asociar el carácter de Dios con todo lo que sea severo y adusto. Adusto es que es excesivamente rígido, áspero, desagradable. Pero a medida que ven las cosas hermosas que Él ha creado para la felicidad del hombre, serán guiados a considerarlo como un Padre tierno y amoroso. Verán que sus prohibiciones y preceptos no se hacen meramente para mostrar su poder y su autoridad, sino que Dios tiene la felicidad de sus hijos a la vista. A medida que el carácter de Dios adquiere el aspecto de amor, de benevolencia, de belleza y de atracción,
se sienten atraídos a amar a Dios. Pueden dirigir sus mentes a las hermosas aves que hacen que el aire sea musical con sus canciones felices, a las agujas de la hierba, a las flores gloriosamente teñidas en su perfección perfumando el aire. Todo esto proclaman el amor y la habilidad del artista celestial y muestra la gloria de Dios. Padre, ¿por qué no usar las preciosas lecciones que Dios nos ha dado en el libro de la naturaleza para darles a nuestros hijos una idea correcta de su carácter? Aquellos que sacrifican la simplicidad a la moda y se alejan de las bellezas de la naturaleza no pueden tener una mentalidad espiritual, no pueden entender la habilidad y el poder de Dios como se revela en sus obras creadas. Por lo tanto, sus corazones no se aceleran y palpitan con un nuevo amor e interés y no se llenan de asombro y reverencia al ver a Dios en la naturaleza. Todos los que aman a Dios deben hacer lo que puedan para que el sábado sea un deleite santo y honorable. No pueden hacer esto buscando su propio placer y entretenimientos prohibidos y pecaminosos. Sin embargo, pueden hacer mucho para exaltar el sábado en su familia y convertirlo en el día más interesante de la semana. Debemos dedicar tiempo a interesar a nuestros hijos. Un cambio tendrá una feliz influencia sobre ellos. Podemos salir con ellos al aire libre. Podemos sentarnos con ellos en las arboledas y bajo la luz del sol y darle a sus mentes inquietas algo para alimentarse, conversando con ellos sobre las obras de Dios. Y podemos inspirarlos con amor y reverencia, llamando su atención a los bellos objetos de la naturaleza. ¡Qué maravilloso! Hay que tocar este punto, ¿verdad? Como Dios hizo posible en esa creación maravillosa, mundo completo, que nunca se nos olvidara la bonita relación con el medio y el sábado espectacular para relacionarnos con Él, con el prójimo y con la naturaleza. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Dios nos hizo mayordomos después que creó a Adán y Eva. Dice aquí la inspiración divina. Según el registro, el martes 2 de julio, el jardín del Edén y el mundo recién creado eran lugares de abundancia, pero Dios también le dio al primer hombre y a la primera mujer el resto y al resto de nosotros que vendríamos después de ellos un papel que asumir. Un papel que asumir. A Adán primero se le dio el trabajo de ponerle nombre a los animales y a las aves, y luego a ambos se les dio otro papel que Dios mismo presentó como una bendición: sean fructíferos. A Adán y Eva se les dio la responsabilidad del huerto, trabajarlo y cuidarlo, pero el responsable de toda esa creación, de toda esa actividad, era Adán. Permítame un poquito con esto. Adán fue coronado rey en el Edén. A él se le dio dominio sobre todas las cosas vivientes para que Dios había creado. Legítimo soberano sobre todas las obras de sus manos. Maravillosa gracia matutina, Adán como rey del Edén. Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra. La maravillosa gracia, el reino usurpado también. Adán había sido rey de los seres inferiores y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno. Matutina cada día con Dios, 20 de julio. Dice: Dios encargó a Adán que cuidara y labrase el jardín del Edén y le dijo lo siguiente acerca de todos los árboles y plantas: os serán para comer. Eso está en Matutina cada día con Dios, 20 de julio. Ahora mira lo que dice esta cita: mientras permanecieron leales a Dios, Adán y su compañera iban a ser los señores de la tierra. Recibieron dominio ilimitado sobre toda criatura viviente. Patriarcas y Profetas, página 21, 29 y 32. Aunque Adán era el rey, aunque Adán era el vicegerente de Dios, Eva también tenía esos poderes para cuidar, para proteger, ¿verdad? Pero Adán era responsable. Eso es lo que se llama, Adán era el primero entre los iguales. Aunque igual Adán y Eva poseían estas responsabilidades de cuidar el huerto, etcétera, etcétera, Adán era responsable. Por eso cuando Eva pecó, llamaron fue Adán. Primeramente se llamó fue Adán. Y él es la cabeza allí. Pero tenían en el principio responsabilidades similares, pero había un representante. Adán era el primero entre los iguales, como dice la revelación. Bueno, Dios nos encargó esta responsabilidad de ser mayordomo. No solamente esto quedó, dice aquí, lee y compara Génesis 1.28 y con 2.35. Génesis 1.28,
sojugar la tierra, dominar la tierra. Como dice aquí el folleto, esto lo agarraron los hombres para destruir la tierra y para acabar con la tierra y para acabar con el medio ambiente con todas las consecuencias. Entonces se distorsionó. Entonces el verdadero mayordomo de Dios, que son todas sus criaturas, deberíamos más bien abogar porque se pare esta contaminación, porque se pare esta destrucción que le están haciendo al planeta Tierra. Y por eso el capítulo 11 de Apocalipsis dice: Dios vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. O sea que esto no se va a parar. Esto va a continuar el hombre contaminando y seguirán los calorones, seguirán el desequilibrio atmosférico, porque el hombre separado de Dios quiere continuar la ruta que el diablo planteó en el Edén. Relaciones con Dios rotas y no se pueden restaurar. Al final se van a pretender restaurar con una religión falsa, unida, universal, pero que sabemos que esto lo que lleva peor es a la destrucción. Y por otro lado, en Génesis capítulo 2, capítulo 15, el huerto, Dios llama a cuidar esa tierra, a proteger esa tierra, o sea, esa relación de nosotros con la naturaleza. Cuando hablamos de mayordomía, lo que primero se nos viene al pensamiento es la plata, vamos a decirlo así. El primer precepto para la mayordomía es cuidar la tierra que Dios creó y nos confió. La tierra sigue siendo del Señor, Salmo 24:1, y todavía somos llamados a ser mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Quizás también podríamos concluir en que en un mundo caído, nuestra responsabilidad como mayordomo es aún mayor. Aún mayor tenemos nosotros la responsabilidad de cuidar la tierra. Y también, como mayordomo, si cuidamos las plantas, si cuidamos la tierra, imagínese usted la relación entonces entre nosotros los seres humanos, cómo debemos comportarnos. Miércoles 3 de julio, un mundo destrozado. Este mundo organizado por Dios con responsabilidades de lo que el ser humano le tocaba hacer. A pesar del destrozo que vino en Génesis 3, parte miércoles 3 de julio, el Señor corrió ese riesgo, como dice aquí la lección. Dios le dio libertad moral al hombre, como a ti y a mí. Libre albedrío. Lo dio en el cielo y se produjo esa rebelión tremenda. Y tuvo que sacarse el cabecilla de la rebelión, el querubín cubridor, nos ve con toda la tercera parte de los ángeles. Cayó aquí en la tierra. Dios crea al hombre aquí en la tierra, hombre y mujer, y corre también el riesgo, al otorgarle libre albedrío, de que eso tan bonito que Dios creó, esas relaciones tan hermosas con Él, con la naturaleza, también se dañaron. Y especialmente se dañaron, pues. El libre albedrío se rompió, se destruyó la relación con Dios, entre Adán y Eva, etcétera, etcétera. Qué tremendo, ¿verdad? Esta libertad moral, dice el folleto en la parte del miércoles 3, existía para los ángeles. Ya sabemos lo que pasó. En esa decisión y ese acto se rompió las relaciones que eran parte integral de la creación según Dios había diseñado. Adán y Eva ya no disfrutaban de la relación. ¿Sabes? Comenzaron a repudiarse. La mujer que me diste. Estamos desnudos cuando ellos estaban con una luz que los cubría y era una perfecta armonía. Ya comenzaron a repudiarse. Comenzó el primer asesinato entre familias. Dos hermanos se matan. Por la línea de uno de sus hijos viene la poligamia, vienen las armas. O sea, un desastre lo que el demonio establece en este mundo. En Génesis 3, dice aquí 26 al 19, ¿qué nos dicen estos versículos sobre el cambio de relaciones entre los seres humanos y el mundo natural? Las consecuencias del pecado. Debido a la realidad del pecado, de repente la vida se volvió mucho más difícil para Adán. Las consecuencias del pecado son reales. En cierto sentido estamos alejados de Dios, nuestro creador. Nuestras familias también se ven afectadas. Pero Dios no creó un mundo así. Maldición que cayó después por este deterioro del medio ambiente. Las relaciones entre seres humanos se dañaron completamente. Dios hizo frente y creó un plan para que su imagen y semejanza en ti y en mí pudiéramos frente a este mundo ser los cuidadores, los mayordomos de la naturaleza y de los seres humanos. El jueves 4 de julio, la trama familiar de la humanidad es una trama, como dice aquí, ¿verdad? Con la llegada del pecado, el mundo no tardó mucho en fragmentarse, suscitado por los celos, los malentendidos. Cuando Dios interrogó a Caín acerca de su pecado, su respuesta probablemente fue irónica y retórica. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano?
dice la Nueva Versión Internacional. Y la respuesta implícita en la pregunta inicial de Dios era: sí, totalmente, tú eres el que debes cuidar a tu hermano. Cada una de las personas que conocemos es una criatura de Dios. Proverbio 22:2 dice: el rico y el pobre los hizo Dios. Cada persona es una criatura hecha por Dios. Es nuestro hermano. Cada vez que Dios dice, Él es nuestro creador, Él es nuestro creador. El sábado nos recuerda que Dios es nuestro creador. Nos está diciendo, ustedes tienen un padre común. Ustedes son hermanos todos como seres humanos. Y de alguna manera, si son familia, no importa el país, no importa donde usted haya nacido, ustedes son familia. Ustedes tienen un padre en común, que es Jehová, es el Rey de Reyes, Jesucristo. Todos somos hermanos, no importa el color, la religión, la nacionalidad. Desde el punto de vista espiritual, para los que creemos en la Biblia, todos somos hermanos. Y estas relaciones que se destruyeron en el Edén, tienen un padre que se llama Satanás. Pero ahora usted tiene un nuevo padre que es Dios. Cuando uno cree en esto, cuando uno acepta esta revelación, esto implica que las relaciones con la naturaleza, y especialmente con los seres humanos donde el hombre habita en esa naturaleza, también tienen que restaurarse. Lo que tú tienes alrededor, conserva esa familia que tienes alrededor. Que Satanás no tronque, no corte, no dañe el lazo que permite esa armonía que solamente el Espíritu Santo puede hacer entre un padre y una madre, entre un esposo y una esposa y un esposo, entre los hijos y los padres. Como dice Malaquías 4, al final, esa rebeldía, ese no entendimiento entre padres e hijos, hijos y padres, Dios tiene un plan de restauración final. Y en las familias que experimentemos eso con la ayuda del Espíritu Santo, pidiendo esa justicia de Dios en nuestras vidas, la práctica del bien en nuestras vidas, que es la justicia de Dios. Hermanos, Dios nos usará para finalmente entrar al reino de los cielos. Pero estamos en una sola trama, estamos unidos unos con otros. Lo que le pasa a uno afecta a los demás. Una persona le da todo el volumen a un radio, a un aparato de sonido en su casa, y el sonido sale de su casa, afecta a muchas casas, afecta a un vecindario. Tu libertad llega hasta donde comienza mi libertad. Estamos en una trama unidos, nadie es independiente uno del otro. Usted no puede hacer con su vida lo que usted le da la gana y yo con la vida que me dé la gana, porque yo me debo a una familia, yo tengo dolientes. Si fuéramos independientes, bueno, haga usted lo que le da la gana. Pero usted como hijo, o usted como dama, o como señor, lo que usted hace afecta a la familia. Usted se enferma, usted le pasa algo, a mí me pasa algo, quien va a costear los gastos, quien me va a cargar para el hospital, para la clínica, para donde sea, son seres que me aprecian. Pero si yo no he establecido ese vínculo de relación, yo vivo para mí mismo, encerrado en mí mismo, preocupado por mí mismo, bueno, me moriré solo. Como decían las lecciones anteriores, hay personas que se mueren y nadie sabe si se han muerto dentro de una casa, porque ni lo conocen. Vienen a saber que allí había alguien por el hedor, lo podrido ya del cuerpos que han pasado hasta 10 años en una habitación. Si lo conocieran, al día siguiente preguntarían: vecino, ¿qué pasó? ¿Dónde está usted? Cada día el mundo tiende de vivir encerrado, de vivir aislado. Y los que tienen muchos recursos tienen esa tendencia de vivir aislado. Donde la comunicación con el de afuera, no permito que me estén llamando. Tienen que identificarse, todo un peligro, todo un temor. Entonces, Dios dice: no, ese no es el plan. El plan es que estemos unidos. El plan es que sintamos el dolor del otro. Por eso el proverbio, ¿verdad? Todos estamos unidos, dice el día jueves, por el vínculo de nuestros orígenes comunes en Dios. El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Proverbio 14:31, que es el versículo de memoria en la versión internacional. ¿Cuánto más claro podría ser este versículo? Dios, como nuestro creador, nos pide algo que exige toda nuestra vida, incluyendo nuestra oración, nuestro servicio y la preocupación por los demás. Por más difícil, frustrante e inconveniente que pueda resultar a veces, sin duda, yo soy y tú eres guarda de mi hermano.
por más difícil, por más complicado, es el legado que nos ha dado Dios. Atender a ese que necesita, pobre, miserable, rico, drogadicto, alcohólico. Lo leí al principio. Eso es lo que Dios tiene para que tú y yo nos purifiquemos. Servir como Cristo lo hizo. Mayor tiempo de Cristo en su tierra lo usó fue sirviendo, sanando, sacando demonios, atendiendo esas necesidades en un sistema de salud que estaba quebrado, un sistema de salud que no servía para nada, en un mundo de filosofías griegas y orientales que tenían aturdida a la gente con sus pensamientos cada vez profundos, X, Y. Cristo no vino a satisfacer pensamientos profundos, definir la partícula, definir la proteína. Más allá de eso, Cristo vino fue a reactivar en el hombre ese amor del uno para con el otro. De eso va a hablar toda la lección, todo el trimestre. Ayuda al necesitado. Que esta imagen que está allí, de ese samaritano que no era judío, que no era adventista, que no era evangélico, que no era católico, era samaritano para los judíos, despreciable, atendiendo a uno de los que sufría y padecía, prácticamente a un judío que estaba allí tendido, y que pasó un sacerdote, y pasó el hijo del sacerdote, y le sacaron el cuerpo ese que estaba allí maltratado por los ladrones. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es mi posición? Le sacaremos el cuerpo a quienes se han ahuyentado, a quienes se han retirado, a quienes han roto la comunión con Dios por miles de circunstancias demoníacas, sociales, familiares. Nuestro deber es, si estamos relacionados con Dios, si somos hijos del verdadero papá, que es nuestro Dios, pues como ese hombre que está ahí atrás, debemos, como el buen samaritano, Dios dijo, haz tú lo mismo, atiende a ese ser que sufre y padece. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos ayude para seguir estudiando esta lección, mire que es excelente, rumbo a Jerusalén.